pero de todos modos es obligado exponer brevemente un poco lo más importante de su actividad, de lo que hace. Es doctor en Filosofía y Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana, imparte docencia de Metafísica y Teoría del Conocimiento en la Pontificia Universidad Católica Argentina, la Pontificia Universidad Gregoriana y el Pontificio Ateneo Regina Apostolorum. Es también miembro correspondiente de la Pontificia Academia de Santo Tomás. Su investigación y su docencia se ha centrado en la recepción de la doctrina de Dionisio en el Akinate, la teología de la gracia y de la mística, y la fundamentación de una psicología católica. Agradecemos profundamente al doctor André que haya accedido a venir aquí y darnos esta conferencia de clausura. Profesor André, tiene la palabra. Muchas gracias, doctor Prevosti, muchas gracias, doctor Enrique Martínez, por la invitación. La vida en Cristo, la necesidad de la gracia para la vida moral. Como sabemos, Santo Tomás de Aquino termina la Suma de Teología refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, la tercera parte, en la cual culmina toda la actividad teológica. Por lo tanto, aquello que se estudia en el orden natural, sea metafísico, sea antropológico, como se expone en las primeras partes de la Suma, adquiere su plenitud de sentido en esta vida del hombre en Cristo. Para eso Dios se reveló, para eso el Verbo se hizo carne. Veremos en primer lugar los temas que presentaré brevemente aquí en esta exposición. Haremos una referencia a la carta a los Filipenses, donde San Pablo dice que para él vivir es Cristo. ¿Cómo lo explica esto Santo Tomás de Aquino? Después entraremos en el punto central, que es el de la necesidad de la gracia. Aquí se entiende, desde la perspectiva más realista, cómo está situada la naturaleza humana, concreta, real, la que de verdad existe, cómo la gracia restaura la naturaleza corrupta, como dice Santo Tomás, cómo la lleva a su perfección, cómo sin la gracia es imposible sea la restauración, sea el perfeccionamiento de esta naturaleza. Después la ley nueva, que es en su centro, en su principalidad, la gracia del Espíritu Santo, como explicó el padre Ignacio Manresa. Y a propósito de esto, un tema que tiene muchas implicancias, no solo morales, sino también psicológicas, en el sentido en que hoy se entiende, que es la relación entre la virtud infusa y la virtud adquirida, porque no se trata de las mismas virtudes ni tienen el mismo objeto, e incluso puede haber una relación de oposición entre un vicio, por lo que se refiere a un tipo de virtud, y una virtud imperfecta, por lo que se refiere a otra. Nos centraremos después en la persona de Cristo, que es imagen y belleza de Dios, como explica el Akinate en la primera parte de la Suma. Jesucristo visto como el Verbo de Dios, en el cual se encuentra aquello que está llamado a ser el hombre. El hombre es imagen de Dios, pero imagen no solamente por la creación, sino principalmente por la recreación. Esa imagen que el hombre es tiene su plenitud en Jesucristo. El hombre está llamado a ser, como Cristo, imagen del Padre y belleza de Dios. Terminaremos considerando la dimensión trinitaria de la vida moral, según el comentario de Santo Tomás a la carta a los Gálatas: vivo yo, pero no soy yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Santo Tomás lo explica por relación al Padre y por relación al amor
que lo une con el Padre. Entremos rápidamente en el primer tema, leyendo lo que dice Santo Tomás. Lo tenemos aquí en la página 2. La vida comporta una cierta moción. Se dice que viven aquellas cosas que se mueven por sí. Y por eso aquello parece ser radicalmente la vida del hombre, lo que es principio de sus movimientos. Y esto es aquello a lo cual el afecto se une como al fin, porque a partir de esto se mueve el hombre a todas las cosas. Es decir, la vida del hombre es aquello que más lo mueve afectivamente, aquello con lo cual está conectado, aquello a lo cual está afectado. Así pues, Cristo es nuestra vida, porque todo el principio de nuestra vida y de nuestra operación es Cristo. Aquí está describiendo la perfecta vida cristiana, es decir, está centrada en Jesucristo. Y por eso dice el apóstol, para mí vivir, etc., porque solo Cristo lo movía, y morir una ganancia. Aquí el apóstol habla propiamente. Quien quiera reputa para sí una ganancia, cuando la vida que tiene imperfecta la puede perfeccionar. Así el enfermo considera como ganancia la vida sana. Nuestra vida es Cristo, como se dice en la carta a los Colosenses. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pero aquí es imperfecta. Mientras estamos en el cuerpo, peregrinamos lejos del Señor. Y por eso cuando morimos en el cuerpo se perfecciona nuestra vida, es decir, Cristo, al cual ahora estamos presentes. Estamos presentes, pero no totalmente unidos, no perfectamente unidos. Aquí aparece ya un dinamismo que no es el mismo del orden natural. No es el retorno de la criatura al Creador simplemente, sino que aparece ya un movimiento de la vida trinitaria que se refleja en la configuración del cristiano a Cristo por la gracia. El segundo punto, que de alguna manera es central, pero también polémico, ya veremos por qué, es el de la necesidad de la gracia, página 4. Aquí Santo Tomás trata largamente el tema sobre la base del pensamiento de San Agustín. Hay que subrayar que Santo Tomás es un gran discípulo de San Agustín. Es discípulo de San Agustín en los temas principales de la teología, es decir, en el tema de la Trinidad, de la gracia y el pecado original, y en la cristología. Santo Tomás de ninguna manera sueña con criticar a San Agustín, sino que lo sigue plenamente, incluso en temas filosóficos, como se ve, por ejemplo, en la cuestión 84 de la primera parte, cuando tiene que explicar el conocimiento en las razones eternas. Santo Tomás dice que sí, conocemos todo en las razones eternas, como enseña San Agustín. En este momento, en este semestre, estoy impartiendo un curso en Roma, en la Universidad Gregoriana, justamente sobre esto. Santo Tomás como discípulo de San Agustín. Y este justamente es uno de los temas principales en los cuales se nota este discipulado, la necesidad de la gracia. En la página 5 encontramos un texto muy contundente. El tema es si se necesita la gracia para querer y hacer el bien. ¿El hombre puede hacer el bien sin la gracia? Parece que sí. Contra esto está lo que dice el apóstol en Romanos 9. No es del que quiere el querer, ni del que corre el correr, sino de Dios, que tiene misericordia. Y San Agustín, en el libro de la corrección y de la gracia, dice: sin la gracia, ningún bien en absoluto hacen los hombres, ni al pensar, ni al querer y amar, ni al obrar. Es un texto muy fuerte y muy contrario al naturalismo que está vigente en nuestra época, no solo
en el orden del pensamiento filosófico y cultural general, sino también en la teología misma. Es muy difícil hoy entender esto que afirma San Agustín. Al final del respondio dice: así pues, en el estado de naturaleza íntegra, el hombre solo necesita una fuerza sobreañadida gratuitamente a sus fuerzas naturales para obrar y querer el bien sobrenatural. Claro, Dios hizo bien al hombre, cuando lo creó lo hizo bien, más aún muy bien. El problema es en el estado de naturaleza corrupta. Y aquí hay que notar la expresión, naturaleza corrupta. Yo la corregí porque en la edición de la BAC, todas las veces que Santo Tomás habla de naturaleza corrupta, ponen otra palabra, naturaleza caída, etc. Pero nunca, o casi nunca, ponen lo que dice expresamente Santo Tomás, es naturaleza corrupta, es decir, la esencia humana está corrompida, está afectada en su constitución esencial. En el estado de naturaleza corrupta, la necesita doble título, primero para ser curado y luego para obrar el bien de la virtud sobrenatural, que es el bien meritorio. Además, en ambos estados, necesita el hombre un auxilio divino que le impulse al bien obrar. Entonces, aquí San Agustín explica por qué la naturaleza está corrompida. Santo Tomás lo sigue. Quia tam natura humana per peccatum non est totaliter corrupta, potes quidem essiam in statu naturae corrupte per virtutem sue nature aliquam bonum particulare agere. Por lo tanto, como la naturaleza no está totalmente corrupta, puede hacer algún bien particular, pero no todo el bien que corresponde a esta naturaleza. Este es un punto fundamental en el cual Santo Tomás sigue el pensamiento de los padres de la Iglesia, que a su vez se apoyan directamente sobre el texto de la Escritura, del Evangelio. Cristo se presenta como el médico divino que sana la naturaleza que está enferma de muerte. Es una enfermedad mortal la que tiene la naturaleza, es decir, que por sí misma excluye la vida. El hombre está muerto en su constitución principal, que es la constitución espiritual, que influye sobre la naturaleza física, sobre la parte corporal, especialmente sobre los sentidos y la afectividad. Incluso esto afecta, aunque menos, a la capacidad cognoscitiva. Dice en la respuesta a las objeciones del mismo artículo que la corrupción del pecado afectó más a la naturaleza humana en su apetito del bien que en su conocimiento de la verdad. Aquí también hay que notar una diferencia respecto del original latino. En latín dice: tamen magis est natura humana corrupta per peccatum quantum ad appetitum boni quantum ad commissionem pei. En latín se refiere de nuevo a la naturaleza corrupta. En castellano han puesto: la corrupción del pecado afecta a la naturaleza humana, como si la corrupción del pecado fuese extrínseca a la naturaleza humana. En realidad es la naturaleza la que está corrupta por el pecado. Evidentemente, como el pecado se hace con la voluntad y con los afectos, la corrupción afecta más a la voluntad que a la inteligencia. Por este motivo, el hombre, en el estado de naturaleza corrupta, no puede amar siempre a Dios sobre todas las cosas, como corresponde efectivamente al orden natural, a la naturaleza como Dios
la estableció. El hombre, en estado de integridad, ordenaba el amor de sí mismo al amor de Dios como a su fin. Y hacía otro tanto con el amor que tenía a las demás cosas, y así amaba a Dios más que a sí mismo y por encima de todo. Más en el estado de naturaleza caída, dicen en la traducción de los dominicos de Labat, pero en realidad en latín es en el estado de naturaleza corrupta, el hombre flaquea en este terreno porque el apetito de la voluntad racional, debido a la corrupción de la naturaleza, se inclina al bien privado, es decir, lo opuesto del bien común. El hombre está ordenado a su bien, que lo desconecta respecto del bien total de la naturaleza humana, que es el bien común. Por otro lado, como veremos, un bien que se realiza solo perfectamente en el orden sobrenatural. Debemos, pues, concluir que el hombre en el estado de integridad no necesitaba un don gratuito añadido a los bienes de su naturaleza para amar a Dios sobre todas las cosas, aunque sí necesitaba el impulso de la emoción divina. Pero en el estado de corrupción necesita el hombre, incluso para lograr ese amor, el auxilio de la gracia que cure su naturaleza. In statu nature corrupte, en el estado de naturaleza corrupta, necesita también el hombre para esto del auxilio de la gracia para sanar la naturaleza. Por supuesto, la corrupción no es total, de otra manera estaríamos en la herejía luterana. O sea, para Lutero no hay posibilidad de que la naturaleza sea sanada por la gracia. La corrupción es tal que está totalmente corrupta y no puede hacer efectivamente actos buenos. No es así en la concepción católica, en la concepción de San Agustín y en la concepción de Santo Tomás. Sin embargo, la naturaleza está efectivamente corrupta, es decir, la esencia humana está corrupta. Por eso el hombre no puede cumplir los preceptos de la ley sin la gracia y con sus solas fuerzas naturales. Esto quiere decir, en la práctica, no se pueden cumplir los mandamientos que contiene la ley natural. Dicho negativamente, quiere decir, el hombre sin la gracia no puede dejar de ser homicida, ladrón, adúltero, fornicador, mentiroso, etc. No en todos los actos, pero sí en el conjunto de los actos. Es decir, no puede evitar esto sin la gracia, lo cual tiene consecuencias prácticas inmensas y consecuencias culturales en todos los órdenes, desde el psicológico hasta el jurídico y político. San Agustín dice en el libro de las herejías que pertenece a la herejía de los pelagianos creer que el hombre puede cumplir todos los preceptos divinos sin la gracia. Aquí también distingue el estado de naturaleza corrupta y el estado de integridad. En el estado de integridad esto era posible, es decir, así como Dios creó al hombre. Pero después del pecado original, esto es imposible. Esto es imposible. San Agustín dice en el libro de la corrección y de la gracia que sin la gracia no hacen los hombres absolutamente ningún bien, y añade, porque necesitan de ella no solo para que bajo su dirección sepan lo que deben obrar, sino también para que con su ayuda cumplan por amor lo que saben. Es decir, hay un doble nivel. Hace falta la gracia para cumplir el orden natural, es decir, para someterse a los preceptos. Y hace falta la gracia para cumplir los preceptos de una manera superior, es decir, de una manera que imita y participa de la vida de Dios. El problema es, no nos manda Dios lo imposible. Santo Tomás
responde, lo que podemos con el auxilio divino no nos es del todo imposible si tenemos en cuenta aquello del filósofo en la ética. Lo que podemos gracias a los amigos, lo podemos en cierto modo por nosotros mismos. Es decir, está mandado que seamos amigos de Dios. No solo en el orden sobrenatural, sino también en el orden natural. Gracias a esta cierta amistad con Dios, es posible que recibamos la amistad divina sobrenatural. Las consecuencias se sacan en los artículos siguientes. El hombre no se puede levantar del pecado sin el auxilio de la gracia, y aquí entramos en un punto más propiamente teológico que nos guiará en la exposición siguiente, porque el hombre, cuando cae en el pecado, no simplemente se insubordina, no es simplemente la insubordinación a Dios que comporta la insubordinación de la parte sensitiva a la parte racional. Hay un desorden que es mucho más profundo, que afecta el orden natural y que es como el residuo de la ausencia, de la privación del orden sobrenatural que la naturaleza humana había adquirido por la infusión divina. El hombre no puede en modo alguno levantarse por sí mismo del pecado sin el auxilio de la gracia, porque aunque el pecado es un acto transitorio, deja la huella permanente del reato, como hemos visto. Y por eso, para levantarse del pecado, no basta cesar en el acto de pecar, sino que se ha de reponer en el hombre aquello que perdió pecando. El pecado es un acto, pero lo que perdió pecando deja un hábito, es decir, deja un vacío habitual. Ese vacío habitual tiene una estructura trinitaria, o mejor antitrinitaria. Es decir, la gracia constituye la participación de la vida divina, que es, como veremos, la vida de la Santísima Trinidad. Cuando el hombre pierde la vida divina, es decir, cuando la naturaleza, no solo el individuo Adán, cuando la naturaleza está corrupta, hay un vacío trinitario, porque esa naturaleza estaba elevada a la vida de la Santísima Trinidad. Ahora bien, por el pecado el hombre incurre en un triple detrimento, como consta por lo dicho, a saber, la mancha, el deterioro de la bondad natural y el reato de la pena. En esta triple distinción se vislumbra el vacío trinitario. Es decir, el hombre, por un lado, tiene la mácula, que es una falta de belleza, que es la privación de la unión con el Verbo Divino, que es la belleza de Dios, al cual había sido elevado por la gracia. El hombre pierde la bondad natural, que había sido perfeccionada por la presencia del Espíritu Santo, que es la bondad de Dios. Y el hombre incurre en el reato de la pena, que es como perder su aspecto más esencial, porque la perfección humana surge de la profundidad de su espíritu o de la mente, como diría San Agustín, donde está la presencia misteriosa del Padre. La presencia del Padre se pierde y aparece como pena una eternidad sin Padre, es decir, una eternidad sin origen, una eternidad que pierde la figura, una eternidad que pierde la bondad. Esto es el reato de la pena. En efecto, incurre en la mancha porque es privado de la belleza de la gracia por la deformidad del pecado. Es decir, aquí el pecado no está considerado solamente como desobediencia, es decir, como un acto antirracional. Aquí el pecado está considerado en su aspecto más espiritual. El problema es que quien incurre en el pecado, justamente porque incurre en él, pierde la percepción de este aspecto espiritual. Es decir, de algún modo pierde la capacidad
de conocer aquello de lo cual está privado, que es especialmente la vida trinitaria. Esta capacidad la pierde principalmente en esta vida, pero de algún modo la adquirirá de nuevo en la vida eterna, en lo cual consistirá la pena del infierno. Es decir, un conocimiento espiritual que se adquiere por la separación del alma respecto del cuerpo, que hace captar con plenitud ese vacío de la vida trinitaria en el cual ha incurrido. Se deteriora la bondad de su naturaleza porque ésta cae en el desorden al no someterse su voluntad a la de Dios. Esto, repito, no es solamente un desorden natural, no es una rebelión natural de la voluntad, es un vacío de la bondad divina, es decir, es un vacío de la aspiración del Espíritu Santo. Es un vacío de la suavidad del Espíritu Santo, del deleite, del gozo de Dios. Ya que si falta esta sumisión, toda la naturaleza del hombre que peca está desordenada. Finalmente, el reato de pena sobreviene porque el hombre, al pecar mortalmente, se hace merecedor de la condenación eterna. Ahora bien, es manifiesto que cada uno de estos tres males no puede ser reparado sino por la acción de Dios. En primer lugar, la belleza de la gracia proviene de la luz de la iluminación divina y no puede recuperarse más que si Dios ilumina de nuevo al alma. Como veremos más adelante, esta iluminación corresponde a la misión del Verbo. Santo Tomás, en la primera parte de la Suma, cuestión 43, siguiendo todavía a San Agustín, decía que el Verbo es enviado cuando es percibido por alguien, cuando el alma lo capta, es decir, la presencia invisible del Hijo implica un conocimiento espiritual del Hijo, en el cual se tiene el conocimiento espiritual del Padre, porque el Hijo es siempre el Hijo del Padre, es relación con el Padre. Ese conocimiento se pierde por el pecado, esa finura espiritual por la cual se percibe el Hijo y en el Hijo el Padre, desaparece por el pecado y no puede ser restaurada sino por la gracia, por una nueva luz que no es simplemente la luz de la razón, es la luz de la razón elevada por la luz de la fe, que finalmente contiene la presencia del Hijo, la luz de luz, como dice el credo. Se requiere, por tanto, un don habitual, que es la luz de la gracia. A su vez, el orden natural por el que el hombre se somete a Dios no puede restablecerse más que atrayendo Dios hacia sí la voluntad de Dios, del hombre, como ya dijimos. Es decir, esta atracción, de nuevo, no es simplemente la de la voluntad que sigue a la razón. Es una atracción más profunda. Es la atracción recíproca del Padre y del Hijo, es la atracción que tiene Dios respecto de sí mismo, que se expresa en el amor, que es el Espíritu Santo. Por eso no se puede restaurar el orden natural, que implica la subordinación de la voluntad a la inteligencia, si no está presente el orden sobrenatural, del cual el orden natural es un reflejo y una participación. Como veremos a continuación, por el hecho mismo de que se deforma no simplemente la naturaleza, sino la naturaleza elevada por la gracia, no se ve más el orden trinitario ni siquiera en la deformación. Se cae en una dialéctica binaria. Santo Tomás, citando a los padres de la Iglesia, dice que no pudieron conocer sino externamente los vestigios de la generación del Verbo, es decir, el Padre que engendra el Verbo, como los filósofos neoplatónicos. ¿Por qué no conocieron el Espíritu Santo? Porque no eran buenos.
es decir, porque no tenían la gracia. Como no tenían la gracia, no podían percibir la bondad de Dios y no podían percibir, aunque sea externamente, que en Dios hay tres personas. Esto le pasa también al pecador. Pierde la dimensión trinitaria y por eso su vida está en cierta manera condenada a una dialéctica binaria. Los filósofos más profundos de la modernidad han captado un cierto orden trinitario que finalmente se reduce a esta dialéctica binaria. Por ejemplo, Hegel. Para Hegel, la afirmación, la negación y la superación finalmente terminan en una dialéctica binaria. Una dialéctica binaria cuyo centro es la oposición o la negación, porque el Espíritu Santo, que habla del Espíritu por todos lados, desaparece. Lo que queda es un vacío, que es el método absoluto, la negación, la oposición. Lo mismo en Freud. En Freud, el Espíritu Santo desaparece, pero permanece el Padre, permanece la relación entre el Padre y el Hijo. Esa relación es de amor, pero sobre todo de odio. Detrás del amor está el odio entre el Hijo y el Padre. Esto es así porque los más profundos de los filósofos, psicólogos, en la edad contemporánea, que es postcristiana, razonan a partir del vacío de la gracia explicitado por la cultura cristiana. Y por eso, de algún modo, tienen los instrumentos necesarios para escudriñar la profundidad del corazón humano y ver que falta algo. Y que eso que falta está reemplazado por el odio. Y lo que falta es el Espíritu Santo. Cuando falta el Espíritu Santo, porque no hay bondad, pero no la simple bondad natural, sino la bondad sobrenatural, desaparece la capacidad de percibir el Hijo y, por tanto, de encontrar el origen del Hijo en el Padre. Por eso, resumiendo, como dice en la respuesta a la tercera objeción, página 15, ahora bien, la naturaleza humana después del pecado ya no está intacta, sino corrompida, como dijimos antes, y no puede reponerse por sí misma, ni siquiera en cuanto al bien connatural, mucho menos en cuanto a la justicia sobrenatural. Por supuesto, si esto es así, el hombre no puede evitar el pecado sin la gracia. El que no está en gracia, ¿qué quiere decir? El que no tiene fe, en primer lugar. El que no está en gracia no puede evitar el pecado. Cuando se habla de pecado aquí, se trata de los pecados graves. Es decir, los pecados esencialmente contrarios al orden sobrenatural y al orden natural. San Agustín dice en el libro de la perfección y la justicia, quien niega que necesitamos orar para no caer en la tentación, y lo niega quien sostiene que no se necesita la ayuda de la gracia de Dios para no pecar, sino que supuesto el conocimiento de la ley basta la voluntad humana, no dudo en afirmar que nadie debe prestarle oídos y que debe ser anatemizado por todos. Por eso, en el cuerpo, Santo Tomás explica, siguiendo toda la tradición patrística, que en el estado de naturaleza corrupta, para evitar todo pecado, necesita el hombre la gracia habitual que venga a restaurar la naturaleza. Sin embargo, esta restauración durante la vida presente se realiza ante todo en la mente, sin que el apetito carnal sea rectificado por completo. Como veremos después, puede estar la gracia cuando todavía el orden de las virtudes adquiridas no está perfeccionado. Y por eso, incluso cuando está la gracia, se puede dar una dialéctica, entendida en modo negativo, es decir, una oposición o lucha o conflicto interno. Es decir, el hombre no está unificado, no refleja la unidad y la simplicidad de Dios. Lo cual se da
solamente cuando la gracia perfecciona todos los aspectos de la naturaleza, como explican muy bien los grandes místicos, sobre todo San Juan de la Cruz. De aquí que San Pablo, asumiendo la representación del hombre reparado, diga en Romanos: yo mismo con el Espíritu sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Por lo demás, en este estado, el hombre puede evitar el pecado mortal que radica en la razón, como se expuso, pero no puede eludir todo pecado venial debido a la corrupción del apetito inferior. Esto cuando uno está en gracia, es decir, no puede evitar todos los pecados veniales. Pero si uno no está en gracia, ¿qué sucede? Antes que la razón humana en estado de pecado mortal sea reparada por la gracia santificante, San Tomás dice más exactamente gratia gratum faciens, o sea, la gracia que hace agradable a Dios, que pone en estado de amistad con Dios, puede evitar los pecados mortales uno a uno y por algún tiempo, pues no es necesario que estén siempre pecando en acto. Pero es imposible que permanezca mucho tiempo sin pecar mortalmente. El que no tiene la gracia no puede estar mucho tiempo sin pecar mortalmente, que quiere decir de un modo esencialmente contrario a lo que es decir, a su naturaleza considerada en su totalidad. Es decir, esto quiere decir que el hombre incurre en una corrupción de su naturaleza a lo largo de su vida. Por eso Santo Tomás explica que cuando no está la gracia, los viejos son peores que los jóvenes. Porque su naturaleza está más corrupta. Porque cada pecado que agregan destruye más su naturaleza. Que es al revés cuando tiene la gracia, evidentemente, porque va creciendo en perfección. Antes que la razón humana en estado de pecado mortal sea reparada por la gracia gratum faciens, puede evitar los pecados mortales uno a uno y por algún tiempo, pues no es necesario que esté siempre pecando en acto, pero es imposible que permanezca mucho tiempo sin pecar mortalmente. De aquí está esta advertencia de San Gregorio: el pecado que no es borrado enseguida mediante la penitencia, por su propio peso conduce a otro pecado. La causa de esto es que así como el apetito inferior debe estar sometido a la razón a su vez debe estar sometida a Dios, en quien ha de poner el fin de sus apetencias. Pues los actos humanos deben ser regulados por el fin, al igual que los movimientos del apetito inferior tienen que ser guiados por el juicio de la razón. Ahora, lo mismo que en el apetito inferior no sometido plenamente a la razón es inevitable que surjan de vez en cuando movimientos desarreglados, los pecados veniales de los cuales habló, en la razón natural que se encuentra en estado de insubordinación a Dios, así también tienen que aparecer movimientos desordenados en la razón natural que se encuentra en estado de insubordinación a Dios. Porque cuando el hombre no tiene su corazón de tal manera fijo en Dios, que ni por conseguir provecho, ni por evitar daño, consienta en apartarse de Él, le salen al encuentro multitud de cosas que por alcanzarlas o por rehuirlas, le inducen a apartarse de Dios por la infracción de sus mandatos, y así cae en el pecado mortal. Sobre todo porque cuando tiene que actuar de improviso, el hombre obra de acuerdo con fines prefijados, preconceptum, fines preconcebidos. Esto es el inconsciente. Es decir, hay tendencias que el hombre no tiene siempre presentes en su inteligencia. No se conoce plenamente a sí mismo, por lo menos en ciertos momentos, si no tiene pleno dominio de sus actos. En esos momentos aparecen las tendencias de fondo, especialmente la tendencia respecto del fin que ha elegido. Ahora, cuando ha elegido un fin, ya ha obrado mal radicalmente, porque
el fin no se elige, como ya enseñaba Aristóteles y el mismo Santo Tomás reafirma. El fin atrae por naturaleza o por gracia. Ya está el fin, es la perfección que existe, no es una idea. El fin elegido es una idea artificial que el hombre ha puesto como organizadora de su vida. Cuando esa idea, que es la principal, aparece en el fondo de su conducta, el hombre obra mal. Y esto no lo puede evitar, aunque preste atención a los actos singulares y eventualmente obre bien cuando presta atención. Pero es su atención misma la que está desordenada, porque la inteligencia está radicalmente hundida en el afecto de su voluntad. Mediante la premeditación puede sin duda eludir en alguno de sus actos el condicionamiento de los fines preconcebidos y de las inclinaciones habituales. Pero como no puede mantenerse siempre en estado de premeditación, es imposible que permanezca mucho tiempo sin obrar a impulsos de la voluntad insubordinada a Dios, a no ser que sea prontamente reintegrada por la gracia a su debida subordinación. Por supuesto, uno a uno se pueden evitar los pecados, pero no todos. El hombre puede evitar cada uno de los pecados en particular, pero para evitarlos todos necesita la gracia, como acabamos de decir. Si no se dispone para recibir la gracia es por culpa suya. Ahora, por culpa suya no quiere decir que tiene que estar en acto rechazando la gracia, ni que tiene que estar en acto oponiéndose a Dios. Basta simplemente que no quiera salir de ese vacío que tiene, de ese vacío profundo que le hace incurrir en una oscuridad, en un absurdo existencial del cual no quiere buscar la salida. Eso es culpa. Es decir, el hombre perdió algo, perdió una lucidez, pero no sabe lo que perdió. Entonces no hace falta, ni siquiera es posible que el hombre en acto esté pensando en todo lo que perdió y en que está rechazando a Dios, etc. Basta que no quiera salir de ese absurdo, de ese vacío, de ese desorden en el cual está inmerso. Veamos todavía cómo para obrar el bien, incluso cuando se tiene la gracia, es necesario recibir nuevas gracias. Por eso, como han enseñado los grandes autores espirituales, la vida espiritual consiste en un crecimiento constante. Es necesario recibir nuevas gracias y usar las gracias que se han recibido. Si no se usan las que ya se recibieron, no se puede crecer. Porque, como explica Santo Tomás, la gracia no se recibe por cada acto, sino por la infusión de Dios. Y esa infusión de Dios se da cuando efectivamente uno ha usado bien la gracia que ya tenía. Por eso, para perseverar hasta el fin es necesaria la gracia. Esa gracia, esto ya lo ha explicado el padre Ignacio Manresa anteriormente, para usar esa gracia es necesario también tener elementos externos. Santo Tomás eleva al orden sobrenatural los elementos fundamentales de su gnosiología, de su teoría del conocimiento. Así como para usar la inteligencia, además del intelecto agente, necesitamos las imágenes, el uso de los sentidos, así también en el orden sobrenatural, para conocer con la luz de la gracia, que es la luz de la fe, informada por la caridad, para conocer de esa manera necesitamos también imágenes. Ahora, esas imágenes son o fantasmas sobrenaturales, imágenes establecidas de un modo nuevo por la intervención divina a través de la gracia, como aparece en la Sagrada Escritura de otra manera, como aparecen las visiones de los santos, o las imágenes naturales, que suelen ser
usadas también por la gracia. Pensemos en los sacramentos, en la liturgia, que está llena de imágenes de todo tipo. Está colmada de conocimientos sensoriales, desde los olfativos del sentido del olfato hasta los visivos, los auditivos, etc. Todo eso, en un orden especial, incluso sensitivo, es usado por la gracia, por la luz, para tener un conocimiento a modo humano, porque la gracia no cancela la naturaleza, no la elimina, sino que la perfecciona. Por eso el orden natural del conocimiento está elevado en la ley nueva, cuyo elemento principal es la gracia, pero que necesariamente contiene elementos sensitivos, empezando por el texto mismo, por las palabras mismas de Cristo, de los evangelios y del conjunto de la Sagrada Escritura. Y esto vale también para los que no conocen explícitamente el Evangelio, aquí en la página 26. Nunca nadie tuvo la gracia del Espíritu Santo si no es por la fe en Cristo, o explícita o implícita. Pues por esta fe pertenece el hombre al Nuevo Testamento, de manera que cuantos recibieron esta ley de gracia infusa, por esta pertenecen al Nuevo Testamento. Y aquí habla, sea de los judíos, de los padres, de los patriarcas del Antiguo Testamento, que eran santos, no todos eran santos, los del Antiguo Testamento, sea de los que no conocieron siquiera la exterioridad de la ley antigua. Esos también se pueden salvar por pertenecer al Nuevo Testamento, pero para eso hace falta fe en Cristo, fe en la Trinidad y de algún modo un conocimiento sensitivo que les permita usar esa luz infusa. Por supuesto, la ley nueva justifica, la ley nueva hace que el hombre sea justo, y aquí hay que notar el significado de la palabra justo. Cuando Santo Tomás dice que la ley nueva, que es la gracia, justifica, no se refiere solamente a la justicia sobrenatural. Se refiere también a la justicia natural en el sentido de San Pablo. Es decir, el hombre con la sola ley no es justo porque no tiene el hábito interior de la justicia. Ese hábito interior de la justicia lo recupera solamente con la gracia que perfecciona la naturaleza. Puede hacer eventualmente algunos actos de justicia, pero no puede tener el hábito de la justicia. El hábito de la justicia lo recupera solamente con la justicia sobrenatural que viene por la gracia. En el artículo segundo de la cuestión 106 encontramos este texto que nos ilumina acerca de la relación entre los preceptos de la ley natural y los de la ley nueva, o dicho de otra manera, cómo los preceptos de la ley natural y también de la ley antigua que contiene la ley natural están perfeccionados por la gracia. Página 31, con su doctrina perfeccionó los preceptos de la ley de tres maneras. En primer lugar, declarando el verdadero sentido de la ley, como consta en el homicidio y adulterio, en cuya prohibición los escribas y fariseos no entendían prohibido sino el acto exterior. Por lo cual el Señor perfeccionó la ley enseñando que también caían bajo la prohibición los actos interiores de los pecados. En segundo lugar, el Señor perfeccionó los preceptos de la ley, ordenando el modo de observar con mayor seguridad lo que había mandado la antigua ley. Por ejemplo, estaba mandado que nadie perjurase, lo cual se observará mejor si el hombre se abstiene totalmente del juramento, a no ser en caso de necesidad. En tercer lugar, perfeccionó el Señor los preceptos de la ley añadiendo ciertos consejos de perfección.
como aparece en Mateo 19, en la respuesta al que dijo que había cumplido los preceptos de la ley antigua. Aún te falta una cosa: si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, etc. Es decir, para cumplir los preceptos de la ley perfectamente, es necesario cumplir los consejos. Por eso no puede haber salvación si no se acogen los consejos evangélicos. Y la razón que da Santo Tomás es muy profunda, porque los consejos son recomendaciones de un amigo a un amigo. Ahora, la salvación es la amistad divina, por eso no puede haber salvación si uno no acoge los consejos de Cristo como amigo, porque es no tener por amigo a Cristo. Esto no quiere decir que hay que acoger cada uno de los consejos en cada circunstancia, sino que en su conjunto hay que acogerlos, en un modo u en otro, en un momento u otro de la vida, como por ejemplo el de la castidad. San Agustín lo dice muy claramente, el del bono conyugal, y Santo Tomás lo sigue, ¿no? Los esposos también pueden vivir la castidad dentro del matrimonio, sobre todo a medida que pasa el tiempo. Esto es un modo, por ejemplo, de vivir los consejos evangélicos. O una persona que tiene un padre espiritual y acoge con espíritu de obediencia lo que dice el padre espiritual. Eso es un modo de vivir los consejos evangélicos, o lo que dice San Francisco de Sales respecto de las vicisitudes de la vida temporal respecto de los bienes económicos. Hay modos también de vivir la pobreza respecto de los bienes externos. Lo importante es que todo esto está causado por la gracia del Espíritu Santo, que llega a los actos externos. Por eso, en la cuestión siguiente dice que la ley nueva debe mandar o prohibir actos externos. Las obras exteriores pueden pertenecer a la gracia de dos modos. Uno, como causadoras de la gracia, y tales son las obras de los sacramentos, que han sido instituidos en la nueva ley, como es el bautismo, la Eucaristía y los demás. En el Tratado de los Sacramentos, Santo Tomás explica cómo estos hacen presente al Verbo encarnado. Entonces, separarse de los sacramentos es separarse de la encarnación del Verbo en su humanidad. Y no puede haber salvación sino a través de la humanidad del Verbo. Por eso la ley nueva esencialmente contiene los sacramentos y no es posible salvarse, sobre todo, sin la Eucaristía. Fuera de la Eucaristía, por la cual se realiza la Iglesia, no hay salvación. La Eucaristía, al menos, deseada. Hay otras obras exteriores que son producidas por el instinto de la gracia, y respecto de estas obras nos ilumina también el Evangelio. Es decir, hay un modo de obrar externo que corresponde a la ley nueva, que no está solamente en las palabras de Cristo, como están consignadas por escrito, sino también en la tradición, porque la tradición es fuente de revelación junto con la Escritura. ¿Eso qué quiere decir? Que la luz divina no nos llega solamente por el texto, sino que nos llega directamente por la infusión divina, que es inseparable del texto y que es inseparable del modo de entender el texto en la vida de la Iglesia, que es finalmente la tradición. Vayamos adelante. Simplemente una alusión al tema de la virtud adquirida y la virtud infusa, página 38. Aquí hay elementos interesantes para ilustrar lo que hemos visto anteriormente acerca de la contrariedad de la dialéctica que se establece en la vida humana, a la cual también Santo Tomás aludió en la cuestión 109. En el Index Místico podemos ver varios textos donde se distingue claramente la virtud infusa de la virtud adquirida. La virtud infusa es mucho más suficiente que la virtud adquirida, dice
en las sentencias, y por su razón, y por razón de su perfección, tiene que nos una máximamente a Dios y nos asimile a Él, según la cual unión nace en nosotros un nuevo respeto hacia Dios. Por eso, cuanto más es suficiente, tanto más en ella se dice que procede el Espíritu Santo y que procede con ella. Este texto es muy importante porque manifiesta el dinamismo trinitario de la vida de la gracia, que no está tan explicitado en la suma. Es decir, la gracia del Espíritu Santo nos hace participar de la procesión interna de la vida trinitaria. Por la presencia del Espíritu Santo somos configurados al Hijo, tenemos la belleza del Verbo, recuperamos la belleza del Verbo y finalmente volvemos al Padre, que es al último al cual recurrimos, dice también Santo Tomás en el comentario a las sentencias. Más adelante explica cómo la virtud adquirida puede existir incluso con el pecado mortal. Es decir, un hombre puede tener un hábito imperfecto de justicia y hacer algunos pecados gravemente contrarios a la justicia. Pero no puede tener el hábito infuso de la justicia, la vida sobrenatural, la misma vida de Dios, la santidad y ser injusto, ni siquiera en un solo acto. Y por eso no se identifican la virtud infusa y la virtud adquirida, incluso cuando se trata de las llamadas virtudes cardinales. La virtud infusa da una facilidad para operar las obras de la virtud. Esta facilidad, la virtud infusa, la da inmediatamente en su principio, en cambio, la virtud adquirida no la da. Por último, respecto de esto, una referencia al comentario al credo, al símbolo de los apóstoles, que se refiere a la mancha. Cuando falta la virtud infusa, está la mancha, que es una fealdad espiritual, esa fealdad espiritual de la cual normalmente los hombres no son conscientes, salvo para los santos. Los santos tienen conciencia de la fealdad espiritual de los demás y a veces lo tienen con un carisma especial. El hombre, cuando peca, deforma, deturpat quiere decir que afea su alma, porque así como la virtud del alma es su belleza, pulcritudo eius, así el pecado es su mancha. El pecado es una fealdad espiritual, porque por el pecado se pierde la configuración al Verbo de Dios, que es la belleza de Dios. Y así terminamos con la referencia a la dimensión trinitaria de la vida moral. Santo Tomás había explicado en la cuestión 39 de la primera parte que la especie o la belleza tienen semejanza con lo propio del Hijo, pues para la belleza se requiere lo siguiente. Primero, la integridad o perfección, pues lo inacabado por ser inacabado es feo. También se requiere la debida proporción o armonía. Por último, se precisa la claridad, de ahí que lo que tiene nitidez de color sea llamado bello. Así pues, en cuanto a lo primero, tiene semejanza con lo propio del Hijo, en cuanto que el Hijo tiene en sí mismo de forma real y perfecta la naturaleza del Padre. Agustín en su explicación dice, en donde, esto es, en el Hijo, está la suprema y primera vida. Por lo que se refiere a lo segundo, también se adecua con lo propio del Hijo en cuanto que es imagen expresa del Padre. Por eso decimos que alguna imagen es bella si representa perfectamente al objeto, aun cuando sea feo, etc. Santo Tomás entonces considera
considera la pérdida de la belleza del alma finalmente como una pérdida de la configuración al verbo de Dios. Nos hemos referido ya al texto de la Suma, donde dice por qué los paganos no conocieron al Espíritu Santo, se equivocaron en el tercer signo, porque aunque de alguna manera es perceptible todavía después del pecado el resto de la imagen del Padre y el resto de la imagen del Hijo, no es perceptible la del Espíritu Santo, y finalmente se pierde el conocimiento experimental de la vida trinitaria. Pasemos al último texto, a la conclusión, inspirada en el comentario a la epístola a los Gálatas, que dice así: pues mediante la ley yo morí a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Aquí Santo Tomás, comentando este texto, explica qué significa que Cristo vive en mí. La vida en Cristo es que Cristo vive en mí. Al principio los hombres estaban enfermos y no podían acceder a Dios. Y por eso fue necesario que para ellos hubiese preceptos de la ley dados por escrito, de modo tal que por la ley fuesen conducidos como de la mano por un pedagogo para oír de él los preceptos, según lo que se dice más abajo. La ley era nuestro pedagogo en Cristo. Pero después que tenemos acceso al Padre por Cristo, como se dice en Romanos 5, no somos instruidos por la ley acerca de los mandatos de Dios, sino por el mismo Dios. Y por eso dice: por la ley que conducía estoy muerto a la ley escrita, para vivir para Dios. Esto es, para el mismo hacedor de la ley, de modo tal que sea instruido y dirigido por él. Así pues, Cristo en nosotros renueva la vida nueva, destruida ya la vejez del pecado. Es decir, adquirir nuevamente la belleza de Cristo quiere decir ser joven, volver a ser joven. Y esto es sobrenatural. Como decía Cristo en el Evangelio de San Juan, hay que nacer de nuevo. Lo natural es que alguien primero sea joven y después sea viejo. Pero por la gracia, uno puede ser viejo antes y joven después. Esto es lo que produce la vida de la Santísima Trinidad. Se readquiere la belleza del Verbo, la configuración al Verbo de Dios que surge del Padre y del cual, junto con el Padre, surge el Espíritu Santo, que nos hace vivir una vida nueva. Así pues, Cristo en nosotros renueva la vida nueva, destruida ya la vejez del pecado. Y por eso dice vivo. Esto es porque estoy clavado en la cruz de Cristo y tengo la fuerza de operar bien. Ya no según la carne, porque no tengo más la vejez que tenía antes, sino que vive en mí Cristo. Esto es la novedad que por Cristo nos ha sido dada. En segundo lugar, muestra que está clavado en la cruz diciendo: porque el amor de Cristo que me manifestó en la cruz muriendo por mí hace que siempre esté clavado en ella. Y por eso dice: el que me amó. Y aquí Santo Tomás introduce un aspecto muy profundo. Ya la vida nueva es la vida de la Trinidad. Es decir, es conocer al Padre persiguiendo al Hijo y sintiendo al Espíritu Santo. Pero cuando esto es así, la misma vida exterior, para unos es vida trinitaria y para otros es vida de pecado. Lo mismo que sucede por afuera, para unos es fuente de vida y para otros es fuente de muerte. Y lo explica refiriéndose especialmente a la pasión de Cristo, que es el modelo último de toda la vida humana antes de la resurrección.
hay que considerar que el mismo Hijo se entregó y el Padre lo entregó. Y Él no ahorró a su propio Hijo, sino que por nosotros lo entregó. Y Judas también lo entregó, como dice en Mateo 26. Y todo esto es una realidad sola. Es decir, lo que hizo el Padre, lo que hizo el Hijo y lo que hizo Judas. ¿Dónde es una realidad sola? En el acto externo. Por eso, la persecución que hacen los que odian a la Iglesia, los que odian a los cristianos, externamente coinciden en el mismo acto por el cual estos cristianos se hacen santos. Y por eso la misma vida en este mundo, así como se va desarrollando, para unos es fuente de vida y para otros es fuente de muerte. Para unos es lugar en que se ejercita la vida trinitaria, para otros es el lugar del vacío. Todo esto es una realidad sola, pero no una sola intención, porque el Padre lo entregó por caridad. El Hijo se entregó al mismo tiempo por obediencia y por caridad, y Judas lo entregó por concupiscencia y traidoramente. Esa caridad, dice Santo Tomás en otros lugares, la infundió el Espíritu Santo en el corazón de Cristo. Cuando el Padre entrega al Hijo a la pasión, el Padre está engendrando al Hijo eternamente. Y porque está engendrando al Hijo eternamente, procede el Espíritu Santo. Por eso en la vida de Cristo finalmente todo es manifestación de la Trinidad, y en aquellos que están unidos a Cristo, la vida trinitaria continúa. Y con esto llegamos al fin de nuestro banquete. Banquete, porque simposio quiere decir esto, y banquete. Y lo que hemos hecho estos días aquí pues ha sido traer, como se hace a veces entre amigos, cada uno algo para comer, y nos comemos de todo lo que hemos traído unos y otros. Y creo que los dejo con esta imagen, ¿no? Para que yo, en vez de hablar ahora de contemplación, amistad, vida activa y vida contemplativa, nos podríamos alargar, ahora tenemos que pasar a otro banquete, que es el de la Santa Misa. Por lo tanto, pues piensen solamente lo que implica haber compartido aquí un alimento espiritual importante, y es que ahora viene también todo un proceso de digestión. Bien, lo dejo aquí porque el tiempo apremia, y agradezco a todos su presencia, y en particular, pues, en nombre de la organización del Congreso, y también en el mío propio, y por tanto creo que es el de todos, pues quiero agradecer a todos los ponentes, particularmente a los venidos de fuera de Barcelona, y muy en especial al señor Juan Antonio Reyes, que inauguró el simposio, a quienes han moderado mesas, presentado comunicaciones, celebrado la Santa Misa y el oficio, realizado turnos de adoración el sábado, a todos los asistentes, particularmente a los venidos desde Madrid, Valencia y Roma, a quienes se han ocupado de las grabaciones, Clara, Borja, Javier, la televisión Nuestra Señora del Encuentro, a Marc y a Lina por prestarnos la cámara, a Aurelio, a Ana y Mar por atender la portería y ocuparse de la comida y los cafés, de las flores, de la capilla, a Tomás y Juan Pablo por ayudar en misa, que quienes han ayudado en los cantos, o a Duque y el coro de Escola Cotis Jesu, a Pedro Ochoa por traer del aeropuerto a ponentes, a José María Canals por la venta de libros de Librería Balmes, a Nuria Parra por las reservas de vuelos y trenes, a Montse Valle, Marina Villasuso y Aurea Martín por todas las labores de secretarías en las que nos hubiera llevado a término el simposio. Este lo está escrito, pero también lo añado, Enrique Martínez, nos lo ha animado todo.
Prosopon de la Universidad de Abat-Oliba y el Centro de Barcelona de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino de España, y a ver cuántas personas están, digamos, implicadas en esto. Están aquí hablando de los vivos. Gracias también a Santo Tomás y a Santa Teresita, patrona de la Valmesiana. Y por último, gracias al Corazón de Cristo, en donde están todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Gracias al Padre, gracias al Hijo y gracias al Espíritu Santo. Termino anunciando cuál será el tema, el título del próximo simposio, si Dios quiere, el 7º Simposio de Estudios Tomísticos, en noviembre del 2019. El título será, si todo se cumple según lo que pensamos, lo que ha planeado Enrique Martínez, Unidad según síntesis. Pensamiento de Francisco Canals en el 10º aniversario de su muerte. Espero que todos, digamos, se estén complacidos con esto. Creemos que es un tema muy propio y que da para hablar de todo. Y esperamos, por tanto, la colaboración de todos. Están todos invitados a participar. En fin, ya recibirán los anuncios y la correspondencia correspondiente. Pues nada, muchas gracias a todos y vamos a terminar el congreso con la Santa Misa.